Buenas tardes. Soy la doctora Ana Silvina Abate, soy médica clínica y geriatra. Me encomendaron que les prepare algunos temas relacionados con el cuidado de los ancianos y elegí este tema que es la valoración geriátrica integral. La primera pregunta es ¿por qué introducir un tema de geriatría en medicina interna de pregrado? La primera respuesta se las quiero justificar a través de la realidad sociodemográfica en la que estamos inmersos y lo segundo, explicando algunas cosas específicas de la geriatría. Con respecto a la realidad sociodemográfica, tenemos que saber que según los datos publicados en el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía, para el año 2050 en nuestro país, 1 de cada 5 personas tendrá 65 años y más. Vale decir que cada 10 pacientes que atendamos, 2 van a ser pacientes mayores de 65 años. Las personas mayores son el colectivo más importante a la hora de consumir recursos sanitarios, son los usuarios más importantes de centros de salud y hospitales, son los que representan las estancias hospitalarias más prolongadas, los pacientes que tienen las altas más difíciles, son los pacientes que mayores reingresos tienen, son los pacientes que mayor consumo de fármacos presentan y también tenemos que saber que insumen el 60% del tiempo de la actividad asistencial de cualquier especialidad, ya sea clínica o quirúrgica. Y por otro lado, hay temas de la geriatría que son muy específicos. El primer punto es que tenemos que saber que el envejecimiento ya determina una pérdida de mecanismos de reserva y hace que estos pacientes tengan mayor vulnerabilidad. La segunda cosa es que este grupo de pacientes tienen manifestaciones atípicas de la enfermedad, tienen una forma que nos determina a los médicos que tengamos que abordarlos con técnicas más específicas, tenemos que tener cuidado en la selección de fármacos y también tenemos que saber que los pacientes mayores tienen problemas exclusivos, que son los que llamamos síndromes geriátricos, que como todos saben son la incontinencia, caídas, inmovilidad, el deterioro cognitivo y la iatrogenia. Acá les hago una lista un poco más extensa de lo que llamamos los síndromes geriátricos, que nosotros antiguamente los conocíamos como los gigantes de la geriatría. La enseñanza en el pregrado de geriatría es interesante porque tenemos que transmitirles algunos saberes específicos. La geriatría requiere algunos métodos propios y entonces la valoración geriátrica integral es la expresión más significativa del método propio en geriatría. Implica el conocimiento sociosanitario del paciente y el cuidado en todos los problemas relacionados con la persona mayor dentro del campo de la bioética. Lo primero que quiero acercarles es la definición de valoración geriátrica integral. Es un proceso diagnóstico multidimensional e interdisciplinado que está diseñado para identificar y cuantificar los problemas físicos, funcionales, psíquicos y sociales que pueden presentar el adulto mayor con el objeto de desarrollar un plan de tratamiento y seguimiento de los problemas, así como la óptima utilización de los recursos con los cuales afrontarlos. Para que esta valoración sea realmente útil, debemos establecer un plan de seguimiento evolutivo y que se constate los beneficios de la aplicación de los determinados planes o tratamientos instaurados. Es decir, una vez que hay una valoración geriátrica integral, lo más interesante es hacer una comparación después de implementar, por ejemplo, un plan de rehabilitación. Ejemplo, un paciente se cae porque tiene determinada fragilidad, se opera, supongamos, de una cadera y después la idea es hacer un plan de rehabilitación específico para ese paciente más frágil y después evaluar en qué cosas mejoró o no ese cuadro de fragilidad. El objetivo de la valoración geriátrica
integral. Entonces es diseñar un plan individualizado de actuación preventiva, terapéutica o rehabilitadora, según en el estadio que encontremos al paciente, con el fin de lograr mayor grado de independencia o la mejor calidad de vida del adulto mayor, que este es el objetivo más importante de la geriatría. ¿Cuáles son las características de esta herramienta, de este proceso de valoración? Nosotros decimos que es el mejor instrumento del cual se dispone actualmente para la atención geriátrica, tanto en el ámbito hospitalario como en los consultorios de atención primaria. Optimiza la calidad asistencial, utiliza los métodos clásicos, como lo vamos a desarrollar desde el punto de vista de la confección de una historia clínica, una exploración física, e instrumentos más específicos, lo que llamamos escalas de valoración, que esto nos va a permitir detectar problemas y poder hacer una evaluación evolutiva. Las escalas de valoración incrementan la objetividad y reproductividad de la valoración y ayuda a la comunicación y el entendimiento entre los diversos profesionales que atienden al paciente. Se compone de una valoración clínica, funcional, afectiva, cognitiva, psicosocial y nutricional, que es lo que vamos a desarrollar en el resto de las presentaciones. La valoración clínica, vamos a primero marcar cuáles son los elementos distintivos de la enfermedad en las personas mayores. Primero tenemos que hablar que hay un envejecimiento fisiológico que torna al paciente mucho más frágil. Lo segundo, tenemos que decir que la enfermedad se instaura en un paciente que ya tiene patologías previas, es decir, es lo que conocemos pacientes que son comórbidos o que tienen pluripatología. El tercer punto es que la tendencia cuando se instaura una enfermedad en un paciente añoso es que muchas veces termina produciendo una incapacidad. También tenemos que siempre tener en cuenta que la presentación de la enfermedad en pacientes añosos es atípica, es inespecífica. El reconocimiento es tardío de la enfermedad, el manejo más complicado y en muchos casos nos plantea dilemas éticos. En relación a los aspectos sociales de la enfermedad de personas mayores, bueno, todos ustedes saben que un paciente añoso enfermo no solamente se enferma él, sino que hay una repercusión en el entorno próximo que hace que todos cambien su situación. El paciente añoso demanda mayores recursos sociosanitarios, tiene mayor tendencia a la dependencia y a la fragilidad, produce sobrecarga en los cuidadores, sobre todo aquellos pacientes que ya eran frágiles. Supongamos un paciente frágil con una neumonía genera muchísima más necesidad de cuidado y puede producir sobrecarga a esos cuidadores naturales y además, en general, después de un cuadro de enfermedad en un paciente añoso, hay una pérdida de calidad de vida, muchas veces no solamente para él, sino también para su entorno. Vamos a la valoración clínica. El primer punto que vamos a desarrollar, como siempre, en la valoración clínica es la anamnesis. Primer punto es decir, bueno, ¿qué problemas vamos a tener en la entrevista médica? Y sí, vamos a tener lo primero que son las dificultades en la comunicación por los trastornos sensoriales y cognitivos que presentan estos pacientes. Tenemos que saber que son entrevistas que nos llevan mucho más tiempo. ¿Por qué? Porque aparecen quejas múltiples, porque la descripción de los síntomas es muy vaga, porque hay alteraciones conductuales que muchas veces están solapando problemas clínicos que nosotros tenemos que descubrir. Y acá cobra mucha importancia el interrogatorio que le podamos hacer al cuidador primario de ese paciente. En la anamnesis tenemos que incluir, como siempre, los antecedentes personales, los diagnósticos, las internaciones, las cirugías previas, pero todo esto también tener en cuenta qué pasó con ese paciente en todas esas historias, porque hay que ver qué repercusión tuvo una internación o una cirugía o una enfermedad
en la esfera mental y funcional, porque eso va a ser un elemento que va a ser muy importante para entender el paciente actual. Lo segundo que tenemos que tener en cuenta siempre es la historia farmacológica, no solamente lo que está tomando ahora, sino la historia un poco concisa de los distintos tratamientos que recibió, de los efectos adversos, para tener en cuenta para no implementar nuevas estrategias que ya fueron fallidas en un pasado. Tenemos que conocer el hábito nutricional y siempre tenemos que preguntar por caídas, olvidos, grado de incontinencia, dolor crónico, importantísimo, trastornos de ánimo, que eso lo vamos a retomar más adelante, y el consumo de alcohol. Es una recomendación grado D como pesquisa en este grupo de pacientes. Con respecto a la anamnesis, una cosa que a veces ayuda mucho es decirle al paciente, o sea, preguntar órgano por órgano o sistema por sistema distintos síntomas y, digamos, preguntarlos en forma dirigida. Yo acá les dejo la lista, pero ustedes esto lo conocen muy bien, en cada sistema ir preguntándole cosa por cosa y eso nos va a ayudar muchísimo a poder armar los problemas clínicos del paciente. En relación al examen físico, no difiere del examen físico de un adulto joven, pero la verdad es que les va a llevar más tiempo porque los tiempos de los pacientes añosos son más largos, el examen, o sea, tan solo es lograr que se desvista, que se suba una camilla, que se suba una balanza, poder medirlo. Todo tenemos que disponer de mucho más tiempo y mucha más paciencia. Tan es así que a veces la recomendación es dividir estas entrevistas de valoración en más de una, porque la verdad que si no lleva mucho tiempo. Con respecto a los exámenes complementarios, como siempre decimos, tienen que estar dirigidos. El laboratorio tiene que ser un laboratorio orientado a lo que estamos pensando, o nos estamos planteando como impresiones diagnósticas del paciente. No hay que pedir todo un listado completo de determinaciones porque a veces no nos llevan a ningún lado y nos alteran ciertos resultados positivos o alterados, nos hacen pensar cosas que no nos llevan a ningún camino. Entonces, siempre el laboratorio tiene que estar orientado al diagnóstico en el que estamos pensando. Sí le tenemos que recomendar, no por ser pacientes añosos, no tienen que hacerse estudios de screening. Entonces, esto que yo les voy a brindar ahora, esto es lo que recomienda la Fuerza de Tareas Americanas, que son el screening, es decir, pacientes asintomáticos que se recomienda pedir. Bueno, para prevención de cáncer colorectal hasta los 75 años se recomienda hacer una pesquisa, ya sea por sangre oculta en materia fecal, con el método inmunológico o por videocolonoscopía. Eso es un tema aparte, pero sepamos que hasta los 75 años es una recomendación grado A. Con respecto al screening de cáncer de mama, hasta los 74 años en todas las mujeres se recomienda una mamografía bianual. En el caso de cáncer de pulmón, el screening se hace específicamente para pacientes fumadores de hasta 3 pastillas por día, porque digamos, en los últimos 15 años que hayan fumado, y se hace esta recomendación hasta los 80 años y es una recomendación grado B. Con respecto al screening de riesgo de fracturas, se recomienda la densitometría a mujeres mayores de 65 años y entre 60 y 65 años si es que tuvieran algún factor de riesgo. Con respecto al screening de sífilis, HIV y hepatitis B, específicamente a los pacientes de grupos de riesgo, el screening de hepatitis C está recomendado hasta los 79 años y el screening de aneurisma de aorta abdominal se reserva a hombres entre 65 y 75 años con antecedentes de tabaquismo o fumadores actuales. En relación a la siguiente evaluación, es la valoración cognitiva.
Primero vamos a definir que la función cognitiva es el resultado de un funcionamiento complejísimo de muchas áreas intelectuales: el pensamiento, la memoria, la percepción, la comunicación, la orientación, el cálculo, la comprensión y la resolución de problemas. Todo esto es lo que vamos a tener que evaluar a través de una valoración cognitiva. Tenemos algunas herramientas que nos van a servir, que es lo primero que les recomiendo por ahí usar, es el test Mental State Examination de Folstein, que es un test muy rápido, que requiere entre 5 y 10 minutos, tiene una sensibilidad del 90% y una especificidad del 69%. ¿Qué valora? Orientación temporoespacial, memoria, atención, cálculo, capacidad de abstracción, lenguaje y praxia. Yo acá les dejo el modelo, cada uno tiene su puntuación y el máximo es 30 puntos, pero sabemos que si el resultado es 24 o menos, tenemos que tener en cuenta el diagnóstico de deterioro cognitivo. También tenemos otra herramienta, que es el test del reloj, que es una herramienta que no solamente nos sirve para el cribaje de deterioro cognitivo, sino también se usa para la evolución de síndromes confusionales. Valora el funcionamiento cognitivo global, la praxia constructiva, la ejecución, la atención, la comprensión y el conocimiento numérico. Yo acá les voy a poner un ejemplo de cómo se hace. Se le indica al paciente dibujar un círculo, poner todos los números que tiene un reloj y finalmente decir que con las agujas marque que son las 11:10. Acá les pongo ejemplos que realmente son muy gráficos y esto es lo que uno ve en el consultorio y me parecía importante que ustedes lo tengan porque realmente es muy evidente cuando hay un trastorno cognitivo en general moderado, ya este test es sumamente sensible. Con respecto a la valoración afectiva, el objetivo es identificar y cuantificar trastornos que afecten la autosuficiencia del adulto mayor. Es una condición muy subvalorada y es un determinante de salud y es un determinante de calidad de vida. ¿Con qué se asocia la depresión? Bueno, se asocia a mayor humor y mortalidad, actúa negativamente sobre la situación funcional, nutricional, social, dificulta los procesos de rehabilitación, retarda el alta de los pacientes hospitalizados y afecta en un 20% a los hombres y un 40% de mujeres. La detección de depresión y ansiedad puede resultar difícil por distintos motivos en este grupo de pacientes. Primero, porque hay una tendencia de los ancianos a negar sus propios sentimientos. Segundo, porque lo piensan como una presentación característica de la vejez o una presentación atípica cuando los pacientes son añosos, y aparte porque muchas veces los síntomas se superponen con efectos colaterales de drogas. ¿Qué herramientas podemos usar para determinar la depresión y la ansiedad? Lo primero es la entrevista médica. En la entrevista médica es muy importante percibir la labilidad emocional, la anergia, la anedonia, trastornos de apetito, de sueño, ideación de muerte y quejas somáticas. ¿Qué pruebas disponemos? En general yo les recomiendo usar la escala de depresión geriátrica de Yesavage, que se las presento. Es un cuestionario muy sencillo y tiene un corte entre 5 y 6 puntos donde podemos determinar si hay estado de depresión o es un paciente sin síntomas de depresión. Con respecto a la otra valoración que es muy recomendada en geriatría, es la valoración nutricional. ¿Por qué? Porque la correcta nutrición optimiza el estado global de salud, mejora la eficacia de los tratamientos y en general reduce las complicaciones de los problemas geriátricos. La alta prevalencia e incidencia de desnutrición está relacionada con la enfermedad
y la malnutrición es uno de los problemas más prevalentes de la población anciana. Vieron que al principio lo dijimos que podía ser uno de los grandes síndromes geriátricos. Es un factor de riesgo para el desarrollo de dependencia y hay una fuerte asociación entre la desnutrición, la comorbilidad, la fragilidad y el aumento de mortalidad. La desnutrición puede alterar la independencia de las actividades básicas de la vida diaria de un paciente, puede afectar la calidad de vida, aumentar la susceptibilidad a infecciones, la aparición de úlceras de presión. En general, prolonga las estancias hospitalarias, aumenta la morbimortalidad y aumenta los costos sanitarios. La desnutrición está subdiagnosticada en este segmento de la población y existen estados de desnutrición de curso subclínico. La prevalencia de desnutrición aumenta con la edad y varía según el ámbito. Así tenemos ancianos que en la comunidad tienen un 7,8% de incidencia de desnutrición y cuando entramos a las estructuras de larga instancia, este cuadro de desnutrición puede ascender al 56%. Con respecto a cuál sería el objetivo entonces de la valoración nutricional, es detectar justamente precozmente este cuadro, determinar cuáles son las situaciones de riesgo, identificar las causas de los déficits nutricionales, diseñar un plan de actuación para mejorar el estado nutricional y evaluar la efectividad de las intervenciones nutricionales. Entonces, tenemos que sí o sí evaluar causas y factores de riesgo de malnutrición en los adultos mayores. Ahora, ¿qué herramientas podemos tener? Bueno, lo primero son las encuestas letales, ¿no es cierto? Preguntarle al paciente qué come, cómo come, quién le prepara la comida, qué acceso tiene a ir a hacer las compras, etc. Los segundos son las variables antropométricas. Como todo examen físico, se hace peso, se hace talla, se mide un índice de masa corporal y finalmente se pueden solicitar marcadores bioquímicos que muchas veces anteceden a los signos de deficiencia nutricional. Con respecto a qué cuestionario está realmente recomendado para valorar la parte nutricional de los ancianos, es este que les presento, que es el MNA, que es un método de valoración nutricional validado para población mayor a 65 años en todos los niveles, ya sea hospitalario, en instituciones geriátricas o en la comunidad. Es el más acertado y utilizado a nivel mundial, es práctico, no necesita datos de laboratorio y permite identificar a pacientes con riesgo de mala nutrición antes que lleguen los parámetros bioquímicos y antropométricos. Tiene un elevado poder diagnóstico y pronóstico y los pacientes, después de realizar el test, quedan definidos como los malnutridos cuando tienen menos de 17 puntos, con riesgo de mala nutrición cuando tienen entre 17 y 23, y los bien nutridos son los que tienen más de 24 puntos. Acá les presento el test, que como ven es muy sencillo de confeccionar y se van generando el puntaje y según los puntos de corte que les mencioné podemos estar en claro dónde está nuestro paciente. Vamos entonces a la valoración funcional. La valoración funcional, miren, primero les mando estas diapos, estas fotos, que podemos decir que los pacientes de un lado y del otro de la imagen tienen la misma edad y fíjense que la edad no nos está marcando cómo están, porque vemos en la foto de la derecha un paciente realmente frágil y con trastornos funcionales y del lado de la izquierda pacientes que tienen un funcionamiento exquisito. Vamos entonces a ver cuál es el objetivo. Bueno, el objetivo es la detección, cuantificación e identificación de las capacidades para realizar actividades habituales, el desempeño físico, la marcha y el equilibrio. Es una medida útil para comparar los cambios en función de tiempo y su relación con eventos de salud y otros, es decir, cómo está un paciente antes y después de una neumonía, por ejemplo.
Debe guiar la toma de decisiones, alternativas terapéuticas y uso eficiente de los recursos de salud y todos los recursos sociales. Entonces, los adultos mayores con alteraciones de la funcionalidad presentan mayor posibilidad de institucionalizarse, aumenta la mortalidad, aumenta el consumo de recursos y tienen mayor riesgo de presentar discapacidades. En general, los pacientes mayores, cuando tienen 65 años y más, necesitan en un 25% ayuda para las actividades de la vida diaria. Y los pacientes mayores de 65 años llegan a necesitar hasta un 50% de ayuda para las actividades de la vida diaria. Muy bien, vamos a ver cómo analizamos la funcionalidad. Acá les voy a dar 3 componentes que son muy sencillos de observar. Lo primero es lo que llamamos actividades básicas de la vida diaria, que es bañarse, vestirse, el arreglo personal, la continencia, la movilización y la alimentación. Esto es todo lo que hace cualquier persona en su vida cotidiana para autocuidarse. Esto lo podemos medir a través de 2 índices, el índice de Katz y el índice de Bartter. El índice de Katz es el más sencillo, el que más se usa y es el que yo ahora les voy a presentar. Con respecto a cuando un paciente ya hace las actividades básicas, muy bien, vamos a preguntar qué pasa con las actividades instrumentales. ¿Qué quiere decir esto? Las actividades instrumentales son las que requieren algo más. Por ejemplo, el lavado de ropa, el uso de un lavarropa, el uso de una cocina, el uso de actividad, por ejemplo, ir a hacer las compras, cómo maneja el dinero, cómo maneja el teléfono, cómo se administran los medicamentos. Para eso hay una escala, que es la escala de Lawton y Brody, y también se las voy a presentar y es muy importante porque esto nos va marcando cuando hay evolución o involución de un paciente a lo largo del tiempo. Y esto nos da un lenguaje en común. Uno puede decirle a un colega, bueno, este paciente puede hacer, tiene las actividades de la vida diaria 4 en 6, 6 en 6, o es A o es G, pero podemos darle un conocimiento claro de dónde, cómo funciona ese paciente en la vida cotidiana. Y después tenemos otro ítem, que esto se utiliza menos, que son las actividades de la vida diaria avanzada. O sea, si nosotros decimos que un paciente tiene las actividades de la vida diaria avanzadas perfectas, quiere decir que es un paciente independiente, porque es el paciente que hace deporte, el que viaja, el que trabaja en una parroquia, el que hace ayuda social. Ese paciente es el que pertenece a la que tiene intactas sus actividades de la vida diaria avanzada. Acá les presento el índice de Katz, que les decía que es para las actividades básicas de la vida diaria y que, como les dije, se pone un punto si puede hacer las cosas y 0 puntos si no las puede hacer o las necesita hacer con alguien. Y así tenemos 6 puntos, o la nomenclatura puede ser de la A a la G, y se dice en qué estadio está. La A es el que está mejor, la G que está peor, y el que tiene más puntos es el que está mejor. Con respecto a las actividades instrumentales, esto es lo que les decía, la escala de Lawton, es lo mismo, se va poniendo un puntaje, a mayor puntaje, mayor independencia. Con respecto a la valoración de la marcha y equilibrio, nos sirve para saber la integridad articular, la integridad neurológica, visual, vestibular, y hay una tercera parte de los mayores de 65 años que sufren caídas justamente porque tienen un deterioro asociado a la marcha, al equilibrio y a la movilidad en general. Para eso tenemos herramientas de valoración, que una es la escala de Tinetti, que ahora se las voy a describir, y la escala de desempeño físico. Son todas cosas que se pueden hacer en el consultorio y nos sirve para tener una idea del riesgo que tiene ese paciente de caerse y de posiblemente quedar con una incapacidad o una discapacidad. Las pruebas de Tinetti sirven para evaluar movilidad y riesgo de caídas y tienen 2 partes. La primera pondera la marcha, la segunda el equilibrio. Son varios ítems de observación directa
y ahora les voy a mostrar lo que se evalúa, ahora lo vamos a ver, y tiene un resultado con 16 puntos. Pero esta prueba lo que requiere es tiempo y mucha observación. Entonces, ven en esta escala lo que se ve, lo que se evalúa es el equilibrio cuando se está sentado, cuando se levanta de la silla, cuántos intentos hace para levantarse de la silla, cómo tiene, digamos, cuando puede levantar un pie, si puede levantar un pie y sostenerlo o no, si puede realizar la prueba de Romberg, que esta la conocen ustedes muy bien, con ojos abiertos, con ojos cerrados, los giros y sentarse con o sin ayuda en la silla. Eso tiene un puntaje y este puntaje es importante conocer cuánto tiene y qué pasa, por ejemplo, si sometemos a ese paciente a un trabajo de rehabilitación de equilibrio y marcha, si puede progresar o no. Con respecto a la marcha, un poco lo mismo, lo que se evalúa es el tipo de paso, la continuidad, la simetría, el movimiento del tronco, y todo esto tiene una puntuación y va a ser importante ver no solamente cuánto tiene, sino cómo puede mejorar con un tratamiento de rehabilitación de marcha si es un paciente que ha sufrido, por ejemplo, caídas. Acá estos son distintos grados de independencia. Lo más importante siempre es el movimiento y es estimular a los pacientes a caminar, sea como sea. Con respecto a la valoración funcional, también tenemos una prueba que es interesante, es una prueba corta de desempeño físico y tiene 3 componentes que ahora los vamos a desarrollar. Son pruebas que lo que miden es tiempo, están todas cronometradas, donde se evalúa la velocidad de la marcha y la fuerza muscular. En general, cuanto el puntaje es más bajo es porque tiene menos capacidad y ahora se las muestro. Entonces la primera es una prueba de balance, se ponen los pies juntos y tiene que sostenerlos 10 segundos. Si lo sostiene menos tiempo es menos puntaje. Cuando la otra es posición de los pies en semitándem y la posición en tándem, ¿no es cierto? Cuanto más tiempo permanezca en la posición sin caerse y si no se cae es más puntaje. Después se lo hace caminar 4 metros y entonces en esos 4 metros, si lo hace en menos de 4,80 segundos, es el mejor puntaje, si lo hace más lento es menos puntos. Y finalmente, levantarse y sentarse de una silla 5 veces, el que lo hace más rápido tiene mejores puntos. Esto es una prueba que se hace muy fácilmente, no lleva más de 5 o 7 minutos y uno realmente se queda con una idea clara de la posibilidad que ese paciente tiene de caerse o no, o si realmente es un paciente robusto físicamente. Acá hay algunas pruebas de cómo se hace los test de marcha. Esta prueba que van a ver ahora es una prueba dinámica que se llama levántate y anda o get up and go. Se le pide al paciente que sin tocar la silla se levante, camine 3 metros, se vuelva a sentar sin tocar la silla y eso lo tiene que hacer en el término inferior a 15 segundos. Se utiliza fundamentalmente para evaluar riesgo de caída. Con respecto al último ítem que vamos a desarrollar de valoración, es un ítem que se llama la valoración social, que es la evaluación del entorno familiar, las redes de apoyo, los recursos externos del paciente, las condiciones de la vivienda, los recursos económicos o de sostenimiento, los accesos a los servicios de salud. Y es muy importante tener en cuenta esto porque a veces solo los médicos podemos acceder a estos temas y en diversas oportunidades estos cuestionamientos influirán de manera determinante, no solo en el diagnóstico y tratamiento, en la toma de decisiones de lo que uno vaya a plantearle al paciente, pero también sirve para saber si son pacientes que tienen que institucionalizarse o no.
Y a veces todos estos temas pueden ser la problemática de fondo que ha traído al paciente a la consulta, es decir, son a veces motivos ocultos de consulta cuando un paciente está viviendo mal o con mala calidad de vida en un ambiente que por ahí le es adverso. Hay escalas de calidad de vida en relación a lo social que en general lo hacen los trabajadores sociales y se las nombro, pero me parece que no llegan, no tiene sentido desarrollarlas en esta clase. Pero sí les quiero hacer hincapié en el tema de los pacientes dependientes, que va a ser muy importante la valoración del cuidador primario. Entonces, ¿cuándo vamos a mirar esto? Cuando los pacientes están con una condición predisponente, que son los pacientes con demencia y trastornos conductuales, o cuando el cuidador primario es un familiar y cuando ese familiar que lo cuida tiene poca accesibilidad a recursos sociales. Todo esto tiene mayor riesgo de generar una sobrecarga en el cuidador que puede inducir al maltrato. ¿Cómo hacemos para detectar esto? Bueno, tenemos una herramienta que es muy sencilla, que es un cuestionario que se llama escala de Sarit. Entonces, tenemos, ahora se las voy a presentar, donde con un sencillo cuestionario podemos saber si el cuidador está o no con riesgo de sobrecarga. Entonces, se aconseja un tamizaje sistemático a los cuidadores con pacientes con demencia y trastornos psíquicos y conductuales. Esta es las condiciones de a veces sobrecarga que llevan a cuadros de violencia o a cuadros de indiferencia, lo que conocemos como síndrome del burnout. Esta es la escala, es una escala con preguntas muy sencillas. Por ejemplo, piensa que su familiar le pide más ayuda de la que realmente necesita, o piensa que no será capaz de cuidar a su familia por mucho más tiempo, o piensa que podría cuidar mejor a su familiar y no lo hace. Son preguntas muy sencillas, pero que nos van a dar una idea de si ese cuidador está apto para seguir o no al frente del cuidado de la persona mayor, en general con deterioros cognitivos. Bueno, les dejo finalmente las conclusiones. Creo que dentro de las consideraciones finales cabe mencionar la realidad abrumadora y cada vez más palpable del crecimiento exponencial de la población geriátrica en el mundo. Es fundamental preguntarse si la formación médica actual está preparada para afrontar las necesidades y expectativas de este grupo etario y si las políticas de salud vigentes se orientan hacia este gran reto. Creemos que un primer paso hacia este propósito es que el médico tenga dentro de su esquema de atención un abordaje del paciente geriátrico desde la perspectiva multidimensional, que es la valoración geriátrica integral, valorando no solo los aspectos clínicos, sino también los factores psicosociales y funcionales, y que involucre a diversos actores como el sistema de salud y la familia. Solamente una visión holística permitirá entender al adulto mayor en su real dimensión, garantizando una atención adecuada y efectiva. La valoración geriátrica integral es un instrumento que permite integrar los conocimientos de las esferas clínicas, psicológicas, mentales y sociales. Da una visión amplia y clara del contexto en donde se halla el paciente, facilita el diagnóstico de patologías habituales y de los grandes síndromes geriátricos, facilita la distribución de tareas en el equipo multidisciplinario de atención del adulto mayor y otorga mejor calidad de vida al paciente. Muchas gracias.